Emilio Bustamante está haciendo un trabajo muy exhaustivo, que es una investigación sobre lo que se conoce como el cine regional, o los cines regionales, o las películas que se están haciendo en las diversas regiones del Perú, es decir, fuera de Lima. Porque la producción cinematográfica en el Perú generalmente siempre estuvo impulsada desde Lima, con pocas excepciones en el curso de la historia. Pero desde 1996 se ha producido una especie de emergencia, de boom, ¿no es cierto?, de producción de películas de diverso tipo en diversos lugares. Inclusive el nombre cine regional es muy discutible, ¿no? Y efectivamente desde el 96 hasta hoy se han hecho más o menos 180 largometrajes, ¿no? Fuera de Lima, en las regiones fuera de Lima. Y la fecha del 96 es un hito que se señala por la película Lágrimas de Fuego, ¿no? Una película yacuchana. Una película yacuchana, Lágrimas de Fuego, que marca el inicio de una producción continua. Es interesante, ¿no? A ver, veamos un poquito el panorama, ¿no? Entonces, se hacen películas en diferentes lugares, ¿no? Ayacucho y Puno, Juliaca, ¿no es cierto?, son tal vez los focos. Así es, ¿no? así es. Son focos importantes, donde hay mucha producción y directores además distintos. Así es. ¿No? Cajamarca tiene importancia por Marreros, por ¿no? Marreros, que ha hecho Por 18 largometrajes. ¿no? 18 largometrajes, sí, ¿no? Pero hay producción también en otros lugares, particularmente en Chota, por ejemplo. ¿no? Claro. Pero sí, Marreros es un caso excepcional ahí, ¿no? Sí. Que creo que es el cineasta más prolífico de la historia del cine peruano. Sí, probablemente, ¿no? Por los últimos años hace una película por año, ya tiene una terminada, ¿no? Es un programa además diverso en géneros, ¿no? Pero los documentales como que no son tantos. Predomina la ficción. Sí, predomina la ficción. Y en la ficción predominan, bueno, las películas de terror, como sabemos, ¿no? Las ayacuchanas, sobre todo, ¿no? Que tienen personajes, pues, míticos de la región, como los Jarajacha, los Pistacos, ¿no? Los Condenados, ¿no? Y en Puno también, ¿no? También hay películas de terror, pero en Puno sobre todo y en Juliaca hay melodramas, ¿no? Hay muchos melodramas que tienen que ver con el fenómeno de la migración, con las familias desintegradas que mudan del campo a la ciudad, ¿no? Ahora, también hay terror en Puno, sí, ¿no? Claro. Y hay una serie de personajes que también están involucrados, ¿no? Sí. El Anchancho, ¿no? Sí. Las últimas películas en Puno, por ejemplo, La leyenda del condenado, La leyenda del Equeco, ¿no? Que es una película también algo fantástica, ¿no? Y también hay melodramas en Huancayo, ¿no? Melodramas algunos con mucha influencia del cine hindú, ¿no? Por ejemplo, los de Núñez, ¿no? Madre hijo pródigo, ¿no? Sí. La filiación, ¿no? Los problemas de filiación. Sí. Y hay melodramas que tienen giros insólitos, como el terror, ¿no? De pronto, sí. ¿no? Bueno, hay una película en Huancayo que es especialmente interesante, que es ¿no? especialmente interesante, ¿no? Es una película dirigida por Leo Cáceres y Luis González, ¿no? Que se llama Te juro amor eterno, ¿no? Que tiene guión de Nina Peñalosa, que comienza como un melodrama rural, ¿no? Y con diferencia de clases, y con diferencia de clases, efectivamente, ¿no? La muchacha pobre, hija del peón, y el hijo del patrón que se enamoran, ¿no? Y a la mitad de la película, ¿no? Un poco más inclusive de la mitad, casi, ¿no? El tercio final, digamos, el tercio final, ¿no? Sí. Hay un giro sorprendente, ¿no? Y se convierte en una película de terror, ¿no? De terror de zombies, ¿no? De zombies, claro. De fantasmas y de zombies, ¿no? Una cosa bien extraña, sí, ¿no? Sí. Y además, el momento del giro es muy extraño, ¿no? Es una película de David Lynch, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Que salta completamente de la realidad, como si estuviéramos en otro nivel de realidad, ¿no? Distinto al que se ha seguido antes. Sin embargo, esa película tiene antecedentes místicos también. O sea, está ahí el mito del condenado por amor, ¿no? Que figura, por ejemplo, en el libro Morote Bes, de Aldeas Sumergidas, ¿no? Cuando él habla de la huida mágica, se mencionan varios casos, ¿no? Tomados pues, de testimonios de pobladores, ¿no? de la región andina, particularmente de Ayacucho, pero también de otras regiones, donde se señala justamente, ¿no? Aquel que promete amor eterno se muere y se condena, ¿no? Y empieza a perseguir, ¿no? a la chica para y arrastrarla, ¿no? Al más allá, ¿no? Claro, porque el personaje del condenado, tal como es representado en diferentes películas, es un personaje que tiene muchas formas, ¿no? Y tiene muchos motivos. Puede ser por venganza, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en una de estas del condenado, en la pequeña Roma, en la segunda me parece que es asesinado por unos gamonales, por unos hacendados. Y hay una que se ambienta en los años 40, ¿no? Es decir, antes de la reforma agraria, lo cual es bien interesante. Muchas películas se ambientan antes de la reforma agraria. O están en un espacio
casi mítico, Sí. donde hay hacendados y hay peones, Hay hay peones. desigualdades de clase, ¿no? Sí, y eso es bien interesante porque es como una revisión de un poco de la historia del Perú en de las últimas décadas, ¿no? ¿no? Y es una visión del imaginario, ¿no? Del Cómo imaginario. se mantienen, ¿no? Así es. Esas imágenes, ¿no? Y esas categorías, ¿no? Sí, Presentes. es bien el Perú interesante actual, eso. ¿no? Y el condenado, pues claro, puede ser el que promete amor, el que promete venganza, el que es asesinado y llega para Generalmente tomar... el condenado muere en pecado, ¿no? Y por eso no es aceptado ni en el cielo ni en el ni en el infierno, ¿no? claro. De manera que está al medio, ¿no? Entonces, generalmente es un personaje de esas características. Y hay un condenado ayacuchano, hay condenado puneño, ¿no es cierto? Así Hay es, ¿no? condenados- Y hay este condenado huancaíno, ¿no? De Te juro amor eterno, ¿no? O sea, está en toda la región andina el tema del condenado, ¿no? Cine fantástico, melodrama, pero también cine social, También. ¿no? Si no propiamente, digamos, como cine social, digamos, planteado tal cual, sí hay ingredientes, ¿no es cierto?, que hablan de eso, de la diferencia de clases, de la vida en la hacienda, ¿no es cierto?, del conflicto con los hacendados, ¿no? Y que habla, por supuesto, de la memoria de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, la memoria de la violencia, ¿no es cierto?, la informalidad, el caos informal, la desregulación de la economía, ¿no? Sí. Son cosas bien interesantes. Hay una de Flaviano Quispe que es El hijo del viento, ¿no? Que también ha sido exhibida como Buscando a papá, que es aparentemente un melodrama, pero tiene un final trágico, nada consolador, ¿no? Y probablemente que no haya tenido tanto éxito esta película de Flaviano Quispe como tuvo El huerfanito, se debe a ese final, ¿no? Que es un final muy inquietante, ¿no? Humberto Eco decía, ¿no?, que lo que diferenciaba la gran novela burguesa, ¿no?, de la novela folletín era el final, ¿no? O sea, si el final era consolador, era una novela folletín, ¿no? Si el final era inquietante, ¿no?, era una novela burguesa, ¿no? La gran novela burguesa, ¿no?, del siglo XIX. Y algo así ocurre también con estas tragedias de contenido social y los melodramas, ¿no? Finalmente los melodramas tienen un final consolador, ¿no?, para que el público salga de alguna manera reconciliado del cine, ¿no? Pero en el caso de esta película de Flaviano Quispe tiene un final más bien muy inquietante, ¿no? Y probablemente también, como te repito, el rechazo del público, o en todo caso, que no haya tenido tanto éxito, porque parece que se ha tenido alguno, se debe también a este final inquietante, ¿no? Pero ahí hay un contenido social muy fuerte que tiene otra vez que ver, como muchos melodramas o películas juliaqueñas, ¿no?, con los hijos no reconocidos, ¿no?, con los problemas de identidad y de filiación, ¿no?, que hemos señalado hace un momento, ¿no? Y hay un elemento adicional a esto, que es esa cosa de redención, que es el elemento religioso, ¿no? Es decir, hay cineastas que pertenecen a determinadas iglesias evangélicas, ¿no?, y que cuentan la historia, pues, del hombre en pecado que por su propio esfuerzo decide redimirse, ¿no? Sí, sí. Pues hay toda una corriente, ¿no?, de cine religioso, como tú dices, auspiciado por iglesias evangélicas. Hay prácticamente 2 directores que han trabajado con distribuidoras evangélicas y con películas que tienen un contenido religioso, ¿no? Uno de ellos es Núñez, el director de Madre, de Huancayo, ¿no? El otro es el director de Cántaro, ¿no?, que es una película ayacuchana, ¿no?, que son 2 películas, ¿no?, Madre y sobre todo El hijo pródigo, ¿no?, de contenido religioso, ¿no?, y que han tenido muchísimo éxito, ¿no?, y que han tenido también una distribución importante, donde probablemente ha sido también importante, ¿no?, esta afiliación, en todo caso, a las iglesias, ¿no?, que tienen posibilidad de colocar la película en ciertos auditorios, ¿no? Y en cuanto al tema social, también está la memoria de la violencia, la memoria de la violencia política, el conflicto armado interno, ¿no? Yo creo que eso como que atraviesa el tema de la violencia, atraviesa todas las películas, incluso las películas de terror, ¿no? En las películas de terror las referencias son evidentísimas. Sí, sí, ¿no? claro. En algunos casos, claro, la cosa es indirecta, no está dicha, pero en otras películas, mira, El Pistaco, la película ayacuchana, ¿no es cierto?, del año, me parece que es del 2007, ¿no? Es evidente que está creando una especie de alegoría de una ciudad aterrorizada, ¿no es cierto?, de personajes que nadie sabe quiénes son, ¿no es cierto?, tú puedes ser el Pistaco, yo no, de bandas que se organizan, bandas de vigilancia urbana, de defensa urbana que se organizan y que comienzan a linchar a gente desconocida, ¿no?, o gente inocente. Es bien interesante todo eso, ¿no? Y está trabajado además con cierto, hasta con humor, digamos, ¿no? Hay una especie, claro, de distanciación, ¿no?, que te permite, digamos, procesar esta cosa terrible que en realidad está contando la película, ¿no? Sí, en algún modo pueden verse como representaciones simbólicas, ¿no?, de lo sucedido precisamente en los años 80, sobre todo en las películas ayacuchanas, ¿no? Sí, eso es muy claro, ¿no? Sí.
Y también es una manera un poco de manejar esos temores, ¿no es cierto? ¿No? Porque de alguna manera los objetivizas, los manejas, las soluciones de las películas son soluciones también consoladoras, ¿no? De manera que sirve un poco como catarsis también respecto del terror sufrido en esos años, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Hay todos esos elementos que... La desconfianza por los extraños. La desconfianza por los Esa extraños. cosa que parece, pero es También el sistemática. terror que emerge de adentro. O sea, están las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, por ejemplo, que están en el famoso libro de Len, ¿no? Sobre el cine fantástico, ¿no? El enemigo externo, ¿no? Y el enemigo interno, ¿no? O sea, el pistaco es el que viene de afuera para sacar la grasa, ¿no? de la gente, ¿no? Y el jarjache es de adentro, ¿no? Es un enemigo de adentro y que siempre surge. Es interesante en la película de Palito Ortega, una de las películas de Palito Ortega sobre el jarjacha, donde aparentemente se han eliminado a los jarjachas, ¿no? Que son monstruos que resultan de los incestos, ¿no es cierto?, que hay en la comunidad, ¿no? Y están en el cementerio y se alejan, y con humor se hace un recorrido por las tumbas, ¿no? Y se repiten todos los apellidos, ¿no? O sea, en realidad se trata de una comedia incestuosa, de manera que está latente, ¿no? La posibilidad de la emergencia otra vez de un monstruo, ¿no? Como está latente la posibilidad de emergencia del terror político nuevamente en el país, ¿no? Nunca hay una solución, digamos. Aparentemente el miedo se calma en la solución, ¿no? Pero hay algo que queda perturbado. Porque además el origen tampoco es armónico. Ya las películas parten de una realidad que se ha quebrado, de una crisis, ¿no es cierto? Y entonces lo que se va a resolver es la crisis, pero es una crisis que puede presentarse en cualquier momento. Es bien interesante esa especie de círculo que va trazando las películas. Ahora, hay películas así explícitas sobre el terror vivido en los 80, ¿no? El Rincón de los Inocentes, por ejemplo, de Palito Ortega, ¿no? Claro, que hablan del deliberadamente, ¿no? Sí, claro. Esa se ha estrenado el año pasado en Ayacucho, ¿no? Aunque fue rodada hace varios años, ¿no? O sea, obtuvo un premio que le permitió luego la postproducción y la exhibición, ¿no?